¿Qué haces cuando te descubren? No cuando te descubren así un cazador de talentos, ¿verdad? Que eres la estrella y descubren tus talentos. No. ¿Qué haces cuando te agarran con las manos en la masa? ¿Verdad? Cuando descubren tu pecado. Cuando se dan cuenta de las personas alrededor tuyo lo que hiciste. ¿Qué haces cuando descubre o cuando se descubre tus metidas de pata? Tus pecados. Por lo general lo que solemos hacer es una de dos. O lo negamos, nos hemos convertido expertos en negar. Yo no sé, yo no fui, me hicieron una broma, fue ayer, no, ¿verdad? Y nos hemos vuelto expertos en hacer eso. Pero muchas veces lo que hacemos también es justificarnos. Decir, bueno, lo que pasa es de que no me quedaba otra opción o lo hice por esto o por aquello y tratamos de justificarnos. U otras veces, que creo yo que es el camino correcto que debemos de tomar, es reconocer nuestro error y arrepentirnos. Pero nos cuesta llegar ahí. Nos cuesta llegar a ese momento de arrepentimiento y por lo general solemos reaccionar o negándolo o justificándonos. Esa es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Negar nuestro pecado o justificar nuestro pecado. Es decir, buscar una razón por la cual lo hemos hecho o por lo cual hemos cometido ese aparente error desde nuestro punto de vista. Pero sin embargo, por más que neguemos o por más que nos autojustifiquemos, nunca vamos a encontrar el camino a la solución si vamos por ese lado. Uy, se largó a llover. Okay. El camino correcto que conduce al perdón, espero que todos tengan el vidrio alto de la ventanilla alta del carro, si no, okay. Pero el único camino que conduce al perdón y a la transformación no es la negación ni la autojustificación, sino que es el arrepentimiento. Y estamos entrando en una etapa de Cuaresma en donde es un llamado de Dios al arrepentimiento. La Cuaresma se celebra justamente, o se transcurre, o se celebra, vamos a decirlo, 40 días antes de Semana Santa. 40 días antes de lo que se conoce como Semana Santa, se celebra la Cuaresma. Y esta Cuaresma, la Cuaresma es un caminar, es un camino de preparación hacia ese momento glorioso que en este año será el 5 de abril, en el cual celebraremos la resurrección de Jesús. Pero para poder llegar ahí es un camino que cada uno de nosotros, como la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, tendremos que caminar. Esta temporada de Cuaresma es un camino donde van a empezar a revelarse nuestros pecados. Yo sé, esto no es fácil de escuchar o de digerir, tampoco es fácil de predicar, pero es una temporada en la cual Dios nos ama de tal manera y te ama de tal manera que va a permitir que en tu vida sean revelados las áreas a las cuales a Él no le agradan. Lo dije de manera bonita, pero en realidad la palabra es ni más ni menos que pecado. Es una temporada en la cual un camino que va a empezar a revelarse nuestros pecados, pero nos van a dar una oportunidad. Vas a tener una oportunidad para poder arrepentirte, para que nos podamos arrepentir en vez de negarlo o en vez de autojustificarnos. Y hay una historia en la Biblia maravillosa. Maravillosa para nosotros que miles de años después la estamos escuchando, pero para el protagonista de esa historia fue definitiva para su vida y para su relación con Dios. Esa historia está en el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 15, nos narra la historia de Saúl, el rey Saúl. Y nos narra básicamente la última historia como rey de Israel. No necesariamente frente a los ojos de la gente o frente a su propio concepto, sino frente a los ojos de Dios.
Es tan importante esta historia de Primera de Samuel, capítulo 15, que marca un antes y un después, no solamente en la vida de Saúl, sino también del rey Saúl, sino también del pueblo de Israel y de toda la humanidad. Quiero invitarte a que busques en tu Biblia, trae tu Biblia cada domingo, quiero animarte a que traigas tu Biblia. Si no la tienes, hoy búscala en tu teléfono, está bien. Si no tienes Biblia, yo te puedo regalar una Biblia. Me dejas saber al terminar el servicio. Lo voy a poner en la pantalla, pero tú síguelo ahí y mantén tu Biblia abierta en primer libro de Samuel, está en el Antiguo Testamento, ¿okay? Capítulo 15. Voy a leer bastante, voy a leer primero los primeros 9 versículos y después voy a leer del versículo 10 al versículo 23. Porque nos narra justamente esta historia de Saúl y cómo Samuel, que es el que está escribiendo este libro, bueno, inspirado por Dios obviamente, enfrenta al rey Saúl en su pecado y vamos a ver, ¿para qué lo voy a adelantar? ¿Okay? Pero vamos a leer en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al versículo 9. Yo lo voy a leer de la pantalla, aunque lo tengo acá abierto en mi Biblia, pero para poder ir pasándole que podamos ir todos en la misma renglón. ¿Okay? Dice la palabra del Señor: cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Todo. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Teliam. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Voy a hacer una pausa aquí. Voy a seguir leyendo, pero voy a hacer una pausa para que más o menos vayamos comprendiendo. Dios envía a Samuel, que era el profeta, a decirle a Saúl, que era el rey, por ende, como era el rey, era el capitán del ejército también, el comandante en jefe del ejército. Manda y le dice: ¿sabes qué? Van a ir a Amalek, que era otro pueblo, otro reinado, y ahí van a invadir y van a matar a todo el mundo. Otro día hablaremos por qué mandó a matar a niños y a recién nacidos, ese no es el punto del día de hoy, ¿ok? El punto es de que Dios le dice: vas a matar a todos, incluidos todos los animales. No va a quedar nadie. Ese es mi juicio en contra del pueblo de Amalek. Ve ahora y hazlo. Y dice que Samuel nos cuenta que Saúl, el rey Saúl tomó a su ejército y fue hacia allá. Mira lo que dice el versículo 5. Dice: después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió una advertencia a los cananeos. Apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos. Pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Pero mira lo que dice acá, versículo 7. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras del ganado, de los becerros gordos y los corderos, de hecho, con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Dios manda a Saúl a matar a todo el mundo, a destruir todo, y él decide no cumplir por completo lo que Dios le había mandado. Dice de que capturó al rey y se quedó con los animales más gorditos, con lo más bonito, con lo más provechoso, dice que se quedó. Saúl en cierta manera obedece, ¿sí o no? El rey en cierta manera obedece porque Dios le dice: ve para allá, y él va. ¿Okay? Él decide ir, ¿verdad? En parte obedece, derrota a los amalecitas, pero perdona la vida del rey y conserva gran parte del ganado.
Esta historia le dije que es sumamente importante porque a causa de esta obediencia media, ya lo vamos a seguir leyendo de Saúl, es que Dios lo descarta por completo. A causa de esa desobediencia. Él siguió en el reino, siguió en el trono, pero sin embargo, ante los ojos de Dios, en ese momento Dios descarta a Saúl y levanta, lo vamos a ver, lo ves en el capítulo 16, levanta a David, que no era hijo de Saúl como solía ser en esa época y hasta el día de hoy los reinados que se pasan de padre a hijo. No, era completamente diferente. Marca un momento muy, muy importante porque ante los ojos de Dios esta desobediencia de Saúl hizo que Dios lo descartara por completo. A pesar de que Saúl hizo parte de lo que Dios le mandó a hacer, Dios ve la obediencia parcial de Saúl como una desobediencia total. Voy a decirlo otra vez. Dios ve la desobediencia parcial o en parte como si fuese una desobediencia total. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en esas situaciones también, verdad? En donde muchas veces obedecemos a Dios solamente la parte que nos conviene. Muy poco amén, está bien, no hay problema, ¿ok? Solamente la parte que nos conviene, solamente la parte que nos agrada, solamente la parte que nos da más placer y no completamente lo que Dios nos manda. La pregunta sería, ¿cómo está tu obediencia? ¿Cómo está tu obediencia a Dios? ¿Es una obediencia total? ¿Una obediencia sin reservas de lo que Dios te habla, de lo que Dios te manda? ¿O es una obediencia parcial o solamente en la parte que a ti te conviene? Déjame decirte que al igual que con Saúl, si nuestra obediencia es una obediencia parcial y no total para Dios, en realidad no cuenta para nada esa parte que nosotros consideramos como buena. Porque para Dios una obediencia parcial es una desobediencia total. Yo sé, es un juego de palabras y suele resultar un poco tal vez confuso, pero a medida que vayamos avanzando vamos a comprender más aún la gravedad de este asunto. Entonces, después de que Saúl, el rey, se encuentra en esta situación, viene Dios y a través del profeta confronta a Saúl. Porque al fin y al cabo eso es lo que hace Dios. Dios nos confronta en nuestro error. Si no le importaras a Dios, Él no te confrontaría. Él te dejaría que hagas lo que se te dé la gana. Él te dejaría enterrado en el lodo de la miseria que es a donde te lleva el pecado, donde nos lleva el pecado. Pero sin embargo, no. Sin embargo, a Dios sí le interesamos de tal manera que Él viene y nos confronta. ¿Alguna vez te ha confrontado Dios de una manera tan directa? ¿Alguna vez Dios ha sacado a la luz esas cosas tan ocultas en tu vida que incluso han llegado a avergonzarte? Si lo ha hecho Dios, no lo ha hecho para hacerte quedar mal o para que se burlen todos de ti, sino al contrario, porque Él quiere restaurarte. Cuando la cosa explota, cuando ya todo se da a conocer, es una oportunidad de Dios para que en vez de negar o autojustificarnos, que podamos reconocer nuestro error y en arrepentimiento venir a Dios. Dios nos confronta porque nos ama. Porque no quiere vernos tirados en el lodo de nuestras miserias, sino al contrario, Él quiere levantarnos y Él quiere restaurarnos. Pero si no pasamos a través del filtro del arrepentimiento, del acto del arrepentimiento, entonces nunca vamos a poder ser restaurados. Nunca vamos a poder ser restaurados. Y eso es lo que le pasó a nuestro amigo Saúl. Exactamente eso, por eso esta historia es tan relevante. Mira cómo sigue diciendo en el versículo 10, del versículo 10 en adelante, cómo sigue esta historia. Dice, luego el Señor le dijo a Samuel, es lo que sigue, ¿verdad? Después de que, recapitulo, ¿ok? Para aquellos que están un poco con sueño. Saúl va,
Dios le manda a que mate a todo el mundo, Saúl va, mata a algunos, guarda a otros, se guarda algo, ¿verdad? Y él cree que ha cumplido. Entonces Dios viene otra vez y luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel, el profeta, se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar al rey Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Mira el descaro del tipo este. Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, siervo, le debe haber dicho, me imagino. Que el Señor te bendiga, Samuelito, mi profeta, qué bueno que tú eres. Perdón, Señor, estoy agregando la palabra, pero bueno, es para que podamos comprender. Que el Señor te bendiga, le dijo. Y mira lo primero que dice, después de bendecirlo, dice: llevé a cabo el mandato del Señor. Eso es lo primero que dice. Cumplí lo que el Señor me ha hecho. Cara dura. Entonces, mira lo que le contesta Samuel, está buenísimo. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganados que oigo? Le preguntó Saúl. ¿Está viendo eso? Está buenísimo, ¿ok? Así que cumpliste. ¿Y qué es esa ovejita que está ahí? Básicamente eso le dice, ¿verdad? Y Saúl le responde: es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlo al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás, pero hemos guardado alguito. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió a una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste en tomar del botín y hacer lo que es malo ante los ojos del Señor? Regañadota que le dio el pastor Samuel. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cabeza dura, no como los de la roca, ¿verdad? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que Él me encargó. Traje al rey de Agad, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas, otra vez le echó la culpa a los soldados, llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín, pero para sacrificarlas al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Y este es un versículo muy conocido. ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a tu Señor? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Está buena o no está buena esa historia? Está muy buena. Está buenísima. ¿Okay? Como Dios confronta a Samuel y cómo Samuel hace estas dos cosas que le dije al principio. Primero, lo que hace es negar. Él está completamente en una negación total. Él está negando totalmente de su pecado, de que no cumplió lo que el Señor. El versículo 13 lo dice, ¿verdad? Dice que él niega su pecado. El versículo 13 dice: cuando por fin Samuel le entregó o lo saludó, ¿verdad? Lo primero que él dice, llevé a cabo el mandato del Señor. Llevé a cabo. Es decir, de que él está negando su pecado porque al resaltar su obediencia está negando lo otro. Está poniendo lo bonito por el frente y escondiendo debajo de la alfombra la mugre de su pecado. Está haciendo un lado y está negando. Es el gran problema que tenemos los seres humanos, el problema de la negación.
que aun cuando las pruebas están al frente nuestro, aun cuando todo el mundo se ha dado cuenta y aun cuando está más que claro de lo cual se nos está acusando, aún así seguimos negándolo. Seguimos negándolo, el problema de la negación. El versículo 15 lo vuelve a decir, vuelve a negar otra vez, ¿verdad? Vuelve a echarle la culpa a los soldados, versículo 15 y versículo 20 también. Vuelve a negarlo, ¿por qué? Porque él dice, los soldados fueron los que dejaron con vida a él, los soldados fueron los que agarraron eso. Ellos son, ¿yo qué tengo que ver? Yo no tengo nada que ver, ellos son, yo no hice nada. Son los otros. Negarlo por completo. Si nosotros no reconocemos la necesidad que tenemos de Dios, si nosotros no reconocemos el pecado, la tentación y el vicio y las... No estoy hablando de pruebas, estoy hablando de pecado, que muchas veces llega a nuestra vida y del cual nosotros muchas veces caemos porque somos seres humanos y no reconocemos el pecado, nunca vamos a llegar a ningún lado. Escúchame esto, de todo corazón te lo digo. Hasta que no digas y hasta que no reconozcas tu pecado, tu vicio, tu error, tu mala costumbre, tus malas mañas, tu metida de pata, hasta que no reconozcas eso, no va a pasar nada, no va a haber ningún cambio en tu vida. Te puedo orar, ungir con aceite hirviendo, pero no va a pasar nada. Hasta que no reconozcas tu pecado. Cuando negamos nuestros pecados, en vez de salir adelante, lo que hacemos es hundirnos más y más y más y más en el lodo. Pero nos cuesta tanto verlo. Nos cuesta tanto verlo porque obviamente el pecado lo que hace también es cegarnos. Y cuando hablo de pecado no estoy hablando de personas que no conocen de Cristo, como seguramente puede haber aquí en medio de nosotros. Algunos de ustedes que no han entregado su vida a Jesús. Pero a todos los seres humanos, si tú respiras, estás expuesto al pecado y el hecho de que tengas a Jesús en tu corazón no quiere decir que has dejado de pecar. No quiere decir de que ya no pecas más. Seguimos siendo seres humanos. No es una justificación tampoco para vivir la vida loca. Pero es necesario reconocer. Muchas veces el pecado llega a nuestra vida y caemos en pecado. Cuando negamos nuestro pecado nos hundimos más y más y más. Pero no queremos verlo. No queremos darnos cuenta de nuestro error. Eso es lo que hace el pecado en la vida del ser humano. Hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Estamos tan ciegos a veces porque no queremos darnos cuenta de lo que está sucediendo. Y estoy hablando, y tenemos que entender la diferencia de la negación de algo por desconocer eso y la negación consciente de algo. Porque muchas veces no somos conscientes de nuestro pecado, no somos conscientes del pecado, no nos damos cuenta. Muchas veces pecamos por desconocimiento. Y en esos momentos, cuando pecamos por desconocimiento, es donde la gracia y la misericordia de Dios viene y nos abraza, ¿verdad? Porque obviamente Dios no pretende que conozcamos todo. Somos seres humanos con fallas. Entonces muchas veces, en especial cuando estamos empezando en los caminos de Dios, no estoy hablando de aquellos que ya se han leído la Biblia por completo y se saben bien lo que Dios quiere, sino por lo general cuando estamos empezando en los caminos de Dios, a veces pecamos por desconocimiento. Claro, tenemos el Espíritu Santo que viene y nos redarguye, pero muchas veces no hemos aprendido a discernir eso o escuchar el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo hablando en nosotros. Entonces, muchas veces pecamos por desconocimiento, pero muchas veces lo hacemos conscientes. Muchas veces pecamos por desconocimiento y Dios muestra su misericordia en esos momentos porque Él conoce nuestro corazón. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso, verdad? Dios conoce mi corazón, claro que sí. Y muchas veces hay desconocimiento. Pero al ser conscientes de nuestros pecados no podemos negarlo. No podemos negarlo. La palabra de Dios nos enseña vez tras vez de que en el momento en el cual conocemos la verdad, esa misma verdad que nos hace libres, dice la palabra, puede ser la misma verdad que nos condene.
No nos condena la verdad. Nosotros, al conocer la verdad, nos condenamos cuando no seguimos la verdad. ¿Me sigue o no me sigue? Esto está profundísimo. Cuando nosotros, al conocer la verdad, no llevamos adelante la verdad, no caminamos en la verdad, nos estamos hundiendo más y más. Y estamos negando conscientemente, así como lo hacía Saúl. Saúl sabía muy bien que no tenía que salvar a nadie ni a nada. Y conscientemente desobedeció. Por ende estaba negando lo que estaba frente a sus ojos. El reconocer es el primer paso hacia el perdón y la restauración. Pero si no reconocemos el pecado, no vamos a llegar nunca al perdón y la restauración. ¿Dios tiene misericordia? Claro que sí. ¿Dios está lleno de gracia? Desde luego que sí. Pero empieza por un acto de arrepentimiento. Un acto de dolor en el corazón. Un acto de tristeza profunda, no tristeza como un sentimiento, sino un corazón constricto, humillado, roto. Ahí comienza la restauración. Pero si no pasamos por ese proceso y queremos saltearnos esa parte de decir, acá estoy yo, soy un pecador. Si nos queremos saltear esa parte y pasar directamente a la parte de la prosperidad y las bendiciones, no vamos a llegar a ningún lado. Proverbios 28:13 lo dice bien en claro. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prospera. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No estamos hablando de confesarlo con un ministro o con un cura, lo cual, si el Señor te guía a hacerlo, adelante, acá estamos. No para juzgarte, sino para ayudarte y para orar por ti. Y hay momentos en los cuales es necesario confesar nuestro pecado, verbalizar nuestro pecado. Pero principalmente está hablando acerca de no encubrir nuestro pecado ante Dios. Y obviamente no podemos condenar a Dios, pero en nuestra relación con Dios tenemos que confesar y apartarnos de Él. El problema de la negación es de que no nos lleva a ningún lado. Pero también muchas veces optamos, el segundo punto en tus notas lo dice, por el engaño de la autojustificación. El engaño de la autojustificación. Saúl, lo primero que hace, cuando Samuel, el profeta, viene y le dice, hey, pecaste, lo hiciste mal, lo primero que hace es tratar de buscar una explicación, de darle explicación el por qué hizo lo que hizo. Cuando en realidad lo primero que tenía que hacer era callarse y pedir perdón. Pero no, empieza a justificarse, ¿verdad? Diciendo de que, bueno, fueron los soldados, lo que pasa es de que salvamos al rey. ¿Por qué? Porque el rey tiene posiblemente información para darnos. Guardamos los mejores animalitos porque lo vamos a sacrificar a Dios. Los soldados fue la idea de ellos, no fue mi idea. Y automáticamente empieza a justificarse. Mira, fíjate hasta dónde llega la maldad del corazón del ser humano. Y tenemos que ser sinceros. Si no somos sinceros al escuchar esta palabra, va a pasar así. Hasta dónde llega la maldad del corazón del ser humano, que comenzamos a racionalizar la desobediencia. Racionalizar la desobediencia, es decir, tratar de encontrarle sentido a nuestro pecado, a nuestro error. Tratamos de encontrar una explicación lógica y una explicación buena a nuestro error, a nuestro pecado. ¿Hasta dónde ha llegado el corazón del ser humano? Es decir, que muchas veces lo que hacemos cuando somos descubiertos es buscarle el lado bueno a lo malo que hemos hecho. Y no estoy hablando acerca de que sí, todas las cosas ayudan para bien, hay que mirar el lado bueno. No, estoy hablando de que cuando somos descubiertos en el pecado, somos descubiertos en nuestro error, muchas veces lo que tratamos con nuestra mente es de tratar de justificarnos nosotros mismos. Del por qué hicimos lo que hicimos, cuando en realidad la única explicación es de que porque soy un pecador. Y porque no estuvo bien lo que hice. Tratamos de encontrar con nuestra mente
ese sentido en vez de alinear nuestra mente y nuestro corazón. Empezamos a encontrarle sentido al pecado. Y esto es algo que en una misma frase como que no tiene sentido, ¿okay? Pero tratamos de encontrarle sentido al pecado. ¿A qué me refiero? Que vivimos en una época, y de la cual si estamos vivos, nosotros estamos en esa época, pero vivimos en una época donde no solamente se normaliza el pecado, sino de que se justifica el pecado. Justificar algo es decir, encontrar una razón justa y lógica por lo cual suceden las cosas. Y vivimos en una época en la cual no solamente se ha normalizado el pecado, sino que se justifica el pecado. Es más, vivimos en una época que no solamente se ha normalizado o se ha justificado, sino de que se ha hecho necesario el pecado. Y lo pongo entre comillas. Se ha hecho necesario el pecado. ¿Qué me refiero con esto, verdad? Que muchas veces nos encontramos con la mentalidad constantemente de decir y de pensar que bueno, la verdad es de que si queremos tener algún beneficio en esta vida, bueno, la verdad es que no vamos a poder ser sinceros 100%. A veces nos va a tocar mentir para que nos vaya bien, para poder tener más ventas, para poder tener para poder estar mejor en mi trabajo, en mi negocio. Muchas veces me va a tocar mentir y lo hemos hecho a veces como un mal necesario en nuestro diario vivir. Te va a tocar mentir si quieres zafarte del ticket del policía, ¿verdad? Y lo hacemos algo común y necesario, y lo digo entre comillas nuevamente, porque obviamente no lo es así. Entramos en la mentalidad, ¿verdad?, en la cual nos han enseñado, ya se ha normalizado de tal manera, ¿verdad?, en el cual es necesario tener relaciones sexuales con tu novia antes de casarte. Porque no va a ser cosas que te case y después no funciona la cosa. Entonces se ha hecho un requisito en nuestra sociedad eso, cuando Dios nos enseña algo completamente diferente. ¿Me sigue con los ejemplos que le doy? ¿Sí? ¿Me sigue con los ejemplos que le doy? Se ha normalizado, se ha hecho tan necesario el pecado que muchas veces te dicen, no, tienes que ponerte a ti. Sí, tienes que ponerte a ti en primer lugar. Tú eres el más importante. Pero en realidad no es así. Dios no nos enseña eso en ningún momento, ni con su ejemplo, ni con su palabra. Entonces muchas veces tratamos de justificar nuestras acciones y ya la sociedad y nuestro corazón y nuestra mente humana nos ha llevado a ese punto, nos ha arrinconado en el cual, bueno, la verdad es que no me queda otra más que pecar. Y vivimos así, lo normalizamos de esa manera, pero esa es la actitud que tomó el rey Saúl. Y nosotros muchas veces llegamos ahí también. El gran error de Saúl fue confiar en su propio razonamiento más que en los mandatos de Dios. Muchas veces confiamos más en nuestro propio razonamiento que en el mandato que Dios nos ha dado, que en su palabra, que en su Espíritu Santo, que está en cada uno de aquellos que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Muchas veces confiamos más en nuestro propio razonamiento. Es sumamente triste. Por eso la Biblia y todo aquello que las estudiamos, estamos de acuerdo de que son los últimos tiempos estos. Porque ha llegado el pecado a tal punto que básicamente es insostenible. No por Dios, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Pero está llegando a ese punto en el cual Dios dice, hey, y nos ha enseñado en su palabra, va a avanzar tanto la maldad que se va a normalizar a tal punto en el cual no va a quedar otra que yo regrese, lo cual esperamos que Él regrese, obviamente que sí, pero los tiempos finales están cada vez más cerca, porque es triste ver cuán fácil justificamos nuestro pecado y nos autoconvencemos de que estamos haciendo las cosas bien cuando en realidad no las estamos haciendo. Creemos que muchas veces también, al igual que Saúl, que el rey,
Creemos muchas veces que nuestras buenas acciones cancelan nuestras malas acciones. Pensamos de que si hacemos suficientes cosas buenas, como que van a balancear o van a cancelar las cosas malas que hacemos. Como que muchas veces ponemos en la balanza, ¿verdad? Y decimos, bueno, yo no soy ningún santito, pero voy a la iglesia, ¿ok? Bueno, la verdad es que yo tengo mis vicios, pero bueno, yo busco a Dios, leo la Biblia, me congrego, ¿verdad? Y creemos que nuestras buenas acciones van a cancelar nuestras malas acciones. Eso es lo que hace Saúl. Saúl ve otra vez, el rey lo dice acá, ¡Ey, espérate, Samuel, estás perdiendo el enfoque!, le dice. Sí, está bien, me guardé los animalitos, el oro y el rey, pero sin embargo maté a todos los otros. Y cree que porque mató a todos los otros, ya va a estar bien delante de Dios. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Es como si pusiéramos una balanza y vamos a equiparar y balancear lo bueno que hacemos con lo malo. Y tratamos en nuestra vida que siempre sea más pesado lo bueno, para así sentirnos bien. Mientras tanto, dejamos de lidiar con lo malo. En vez de arrepentirnos y arraigarlo de nuestra vida y entregárselo a Dios, lo seguimos ahí teniendo. Total, no pesa tanto. Eso no tiene sentido en ninguna relación. Es como si tú le dijeras a tu cónyuge, sí, mi amor, te engañé, te fui infiel con mi compañera de trabajo. Pero tú sabes que yo siempre lavo la ropa y la doblo y la guardo, así que... Ay, sí, mi amor, tienes razón. No, deja de estar con la compañera de trabajo. No importa, hagas lo que hagas. Entonces, constantemente hacemos así con Dios. Eso es lo que estaba haciendo Saúl y como seres humanos tendemos a hacer eso. No sé usted, pero yo, humilde pecador, me veo muchas veces ahí. Pensamos, ¿verdad? Y si pensamos así, entonces vamos a estar justificándonos con nuestras acciones. Y si hay algo que Dios no quiere, es que nosotros nos justifiquemos con nuestras acciones. Dios quiere que confiemos en la gracia de Dios. Por eso somos salvos por gracia, no por obras. Somos salvos por la gracia de Dios, porque Dios ve que somos tremendos pecadores. Y aún así Él nos perdona con su gracia. Él sabe que somos incapaces de balancear la balanza, ni siquiera y mucho menos de poder arraigar el pecado de nuestra vida. Por eso que Él viene con su gracia y su misericordia. Nos abraza y nos perdona. Porque sabe que somos incapaces, pero nosotros seguimos haciéndole la lucha. Eso es autojustificarse. Autojustificarse es confiar más en nuestras acciones y no en la gracia de Dios. Y en esta temporada de Cuaresma, y son 40 días más Semana Santa, casi 50 días son. Es justamente una invitación que Dios nos hace a confrontar ese raciocinio, ese pensamiento que tenemos de nuestras malas acciones y a rendirlo delante del Señor. Es una temporada, un caminar, esta temporada que comenzamos, vamos a estar comenzando este miércoles de Cuaresma. Es una temporada para poder rendirnos ante Dios, confrontar aún los momentos más oscuros de nuestra vida, para que Él pueda venir con su gran gracia, misericordia y perdón y empezar la transformación en nuestra vida. La Cuaresma nos desafía a ir más allá de la obediencia parcial y a abrir completamente nuestro corazón al poder transformador de Dios. Por eso es tan importante algo que no hizo Saúl, lo sigo diciendo. Algo que no hizo el rey Saúl y fue el arrepentimiento. El camino del arrepentimiento. El primer paso hacia la restauración es el arrepentimiento. Si no reconocemos cómo estamos, entonces nunca vamos a poder ser transformados. Por eso Dios nos lleva a través de este mensaje hasta ese punto. Y no es que yo sea malo, te conozca algo, tenga cámaras en tu casa. Pero Dios nos quiere llevar hasta ese punto de hacernos sentir lo peor. No porque Él quiera vernos ahí,
sino porque Él quiere sacarnos de ahí. Pero si no reconocemos nuestra necesidad de Dios y reconocemos que humanamente es imposible para nosotros obtener perdón y obtener restauración, si no reconocemos eso, nunca vamos a poder salir adelante. El primer paso es reconocer dónde estamos. El tema principal de aquel que anticipó la venida de Jesús, que fue Juan el Bautista, fue el arrepentimiento. El arrepentimiento, Mateo 2:3, él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y también Jesús, ¿sabe qué fue lo primero que predicó Jesús? Cuando empezó a predicar, cuando empezó a hablar, no fue el amor de Dios, o el amor directo de Dios, sino que fue el arrepentimiento. Se ha cumplido el tiempo, decía Jesús. Este Jesús hablando, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. El arrepentimiento, eso fue el tema que Jesús trajo siempre. Dios no quiere que niegues o que ocultes tu pecado o que lo justifiques, sino lo que Él quiere es que te arrepientas de una manera sincera. Y arrepentirse es comprender que el camino por el cual estoy caminando es un camino de muerte. Arrepentirse es volver la espalda al pecado y el rostro a Dios. Arrepentirse es no simplemente desviar un poquito el camino, sino girar por completo, darle vuelta de espalda al pecado y volver a caminar hacia Dios. Tú dirás, bueno, pues yo ya me arrepentí. Pues si ya te arrepentiste, Dios te ha perdonado, claro que sí. ¿Pero por qué? Vuelve a caer en lo mismo. Bueno, es que la carne es débil, decimos, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que el pecado que habita en mí, ahí nos ponemos sumamente bíblicos, ¿verdad? Pero muchas veces nos arrepentimos, pero seguimos igual. Muchas veces en vez de morir al pecado, como Dios nos manda, como que a veces nos desmayamos un poquito, pero nos volvemos a levantar y volvemos a pecar. El pecado. Proverbios 28:13 vuelve a decirlo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es el verdadero arrepentimiento. No encubrir, sino confesar, reconocer mi pecado y apartarme para alcanzar misericordia. El arrepentimiento no es solo un dolor sentimental, sino que es un verdadero cambio de vida. El arrepentimiento tiene esos dos lados, negarme al pecado y acercarme a Dios. Si quieres alcanzar los beneficios y la gracia de Dios, si quieres agradar a Dios, no alcanzar la gracia de Dios, si quieres agradar a Dios con tu caminar, empieza con el arrepentimiento. Empecemos a arrepentirnos. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de esta temporada de Cuaresma, estos próximos 40 días que estaremos empezando. Mira lo que dice Juan capítulo 1, en el versículo 1 muy conocido y después el versículo 9 también. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 9 dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Qué maravilloso de que Dios nos enseña de que Jesús es esa luz que ilumina aún las partes más oscuras de nuestra vida y de nuestro corazón. Eso es lo que es esta temporada de Cuaresma. Esta temporada camino a Semana Santa. Yo sé, apenas celebramos Navidad, tranquilo, yo lo sé, pero es un caminar con Dios. La Cuaresma es una temporada de reflexión. Es un tiempo para reconocer la oscuridad que muchas veces hay en nuestra vida y alrededor nuestro. La Cuaresma nos desafía para ir a dar un paso hacia la luz que es Cristo. La luz expone nuestras decisiones. Es como cuando tú vas manejando en el highway de noche. De pronto vas manejando por horas y de pronto te acercas a la gasolinera a cargar gas y cuando llegas a la gasolinera, la luz de la gasolinera ilumina tu vidrio, tu parabrisas. Y ves todo el cochinero de animalitos, insectos, iba a decir otra palabra que creo que en Puerto Rico es mala, así que no la dije. Insectos, ¿ok? Pegados ahí. Tú no te diste cuenta, pero los traías pegados por millas. Pero al venir a la luz, te diste cuenta
de cómo estaba tu parabrisas. Cuando venimos a Jesús nos damos cuenta que necesitamos ser lavados por Él, ser limpiados, transformados por Él. Esta es una temporada que nos desafía a venir a la luz, no para avergonzarnos, sino para guiarnos a una rendición de cuentas constante y una transformación. La Cuaresma nos invita a pasar, a pasar por esa tensión. Por eso no es un momento, no va a ser un viaje agradable posiblemente para muchos de nosotros. ¿Por qué no me voy a incluir ahí? Claro que sí. Porque es una invitación que Dios nos hace a enfrentarnos con esa tensión de tener que enfrentarnos con el pecado, con áreas de nuestra vida que todavía no hemos entregado al Señor, esos temores, esas dudas, y hacernos llevar que nos llevará a la certeza de la luz que es Jesucristo. Es una oportunidad para poder permitir que Cristo ilumine nuestros corazones, ilumine cada rincón de nuestra vida. Toma estos próximos 40 días para que haya ese análisis y esa retrospección en tu vida, ese entendimiento, esa meditación, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Esa convicción en tu vida, para que Dios obre en cada rincón y que puedas caminar libremente con el Señor y que Él haga una obra transformadora en tu vida. Ponte de pie, iglesia, por favor. Te quiero dejar con esta historia, con este pasaje. Que cuando la leí, lo van a leer también en uno de los devocionales. Cuando lo leí, me encantó. Nunca la había visto de esta manera. Mateo, capítulo 26, es un pasaje que narra un momento clave en la Semana Santa, que es la última cena. Dice, al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12 discípulos. Mientras comían les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. El versículo 22, mira cómo reaccionan los discípulos, y esta vez para bien. Aunque después todos se van, pero en ese momento para bien. Ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Si lo lees rápido ni cuenta te das de lo maravilloso que tienen esos versículos, sobre todo en especial el versículo 22. Imagínate, Jesús el Maestro, aquel a quien tú has seguido por 3 años, viene al grupo de amigos y dice, ¿sabes qué? Aquí hay alguien que me va a traicionar. Humanamente lo primero que nosotros haríamos sería tratar de lavarnos las manos. Tratar de buscar a ver quién va a ser el culpable. Inmediatamente empezaríamos a señalar, ¿verdad? Y decir, yo creo que Andrés. No lo diríamos, ¿verdad? Pero inmediatamente empezaríamos a mirarnos así en la mesa como diciendo, yo no soy, tal vez es. Tal vez podría haber dicho, yo sabía que Judas lo iba a hacer, yo tenía ese presentimiento. Se podría haber armado una discusión ahí en la mesa diciendo, ¿por qué lo hiciste? Tú lo vas a hacer. Yo sabía que era tú. Sí, y hubiese sido una revuelta en tratar de señalarse y decir, tú fuiste, tú vas a hacer. ¿Quién va a hacer? Di la verdad. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Pero no. Mira lo que hacen ellos. Hacen algo maravilloso. Ellos, dice que uno a uno empezaron ellos mismos a preguntarse. ¿Qué es lo que hicieron? Empezaron a analizar su vida. Empezaron a mirar hacia adentro. Y empezaron, en vez de buscar un culpable, empezaron a analizarse de tal manera para ellos no llegar a ser ese culpable. Y empezaron a decir uno por uno, ¿seré yo, Señor? Porque entendían muy bien de que si no hay un análisis profundo de su corazón, si cada uno de nosotros no analizamos lo profundo de nuestro corazón y buscamos un arrepentimiento sincero, no vamos a poder llegar a ningún lado. Y ahorita sería fabuloso para hacerte pasar al frente, pero en realidad no es simplemente un llamado para que pase al frente,
sino que durante toda esta temporada de 40 días, mira el tiempo que tiene, 40 días, no lo dejas para el último momento, durante los 40 días. Pregúntate al igual que esos discípulos, Señor, analízame. Señor, ¿qué área en mi vida necesito entregarte? Mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿soy yo? ¿Qué áreas tú quieres que yo entregue? Cada uno de esos discípulos se preguntó en su corazón si había algo profundo que necesitaran en ese día confesar. Y ese es el llamado que Dios nos hace durante estos 40 días. Un autoexamen. Ya le voy a dar los detalles, pero durante todos estos devocionales de 40 días, cada uno de ellos nos van a llevar a eso. Nos van a llevar a poder analizarnos y autoexaminarnos, mirar hacia adentro para ver verdaderamente qué hay en nuestro corazón. Y al descubrir si hay una área, un pecado, un vicio, algo oculto en nuestro corazón, que no hagamos como el rey Saúl, que lo negamos, lo justificamos, sino al contrario, que podamos rendirlo ante Dios, arrepentirnos completamente, para poder así celebrar la victoria maravillosa que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Ora conmigo, bendito Señor. Si hay palabra dura para cada uno de nosotros es esta, Señor: arrepentirnos. Señor, somos tu iglesia, somos tu pueblo, somos redimidos por tu sangre. Te hemos entregado nuestra vida a ti, Señor. Pero mientras nuestros pies sigan caminando esta tierra, Señor, seguirá habiendo áreas en nuestra vida que necesitamos rendir por completo a ti. Te pido por esta jornada, Señor, de Cuaresma, para que podamos, Señor, rendirnos ante ti por completo y que cada día podamos analizarnos a través de la oración, la lectura y el ayuno. Podamos analizar nuestra vida para poder, Señor, cada día ser más como tú. Gracias, Señor. Envuélvenos con tu gracia y tu misericordia, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.